Vamos a leer hoy un texto que Nimio de Anquín ha escrito para unas ponencias en filosofía y que trata temas que nos incumben a todos todo el tiempo. Me gusta porque es un desafío poder leer a Nimio de Anquín, es un filósofo de nuestra tierra, ¿no? Es un filósofo cordobés, argentino, es un filósofo americano, sobre todo, y me gusta que podamos tener filosofía americana para descentralizar un poco, ¿no? La filosofía, sacar del centro a la filosofía del centro de Europa, ¿sí? El eurocentrismo muchas veces hace que nosotros pensemos que somos menos que el europeo, y creo que en ese caso tiene razón Alberto Vuela cuando denuncia esto, y que necesitamos poder nosotros leer filosofía americana. Así que vamos a traer un poco de filosofía americana para este espacio y vamos a tratar de leerlo y entenderlo. Es un texto que me parece importante de leer porque trata un tema, sobre todo, en demasía importante e interesante para cualquiera, que es el tema de la esperanza. Miren, sé que hoy se acostumbra mucho a poner el texto en las pantallas. Ahora estoy grabando desde el celular y es una grabación un poco casera, pero me parece que, bueno, esta propuesta es que ustedes puedan escuchar lo que yo leo y agudizar la escucha, ¿no? Agudizar qué es lo que tiene Nimio de Anquín, ¿no? Para decirnos. ¿Qué tiene Nimio de Anquín para que nosotros podamos escuchar? Eh, y bueno, escuchar reflexivamente. Así que vamos a tratar de leer despacio, vamos a tratar de leerlo más de una vez si hace falta, y vamos a ir comentando párrafo por párrafo para ver qué se puede decir. Quizás yo no tenga nada para decir y simplemente Nimio Anquín sea el único que hable. Pero de todas maneras eh, vamos a ir trabajando esta temática de esta manera. Esta es la propuesta, así que bueno, espero que puedan disfrutarla, ¿sí? El texto se llama Sobre la Esperanza y es un texto que se presentó como ponencia en las primeras jornadas nacionales de filosofía organizadas por la Sociedad Argentina de Filosofía en Córdoba, en Vaquerías, en 1977, ¿sí? Y empieza diciendo así: cuando se me pidió que desarrollara ante vosotros el tema de la esperanza, yo objeté que se me proponía un tema teológico y no estrictamente filosófico. Debo ahora mitigar un poco mi objeción y reconocer que sí es posible hablar de esperanza en un terreno conceptual racional. Pero si se ponen entre paréntesis las connotaciones de origen religioso que le dan un carácter trascendental y la sobreelevan de la esfera humana. Pero mi duda inicial no queda con ello desmentida del todo, pues inmediatamente surge la pregunta de si la esperanza tiene algún sentido sin la referencia religiosa trascendental. Es interesante cómo un pensador puede llegar a pensar y se propone pensar un tema que estrictamente al inicio parece un tema teológico y luego dándole una vuelta de tuerca encuentra aspectos filosóficos y algo filosófico que decir respecto de la esperanza, pero sin desconocer que en último término habrán temas de fe, habrán temas teológicos, o por lo menos se hace la pregunta, ¿no? Si es que realmente hay algún sentido para hablar de la esperanza que no sea un tema trascendental. Bueno, vamos a ver. Dice lo siguiente: también puede uno preguntarse
si lo que fue primitivamente un concepto inteligible no perdió, con mayor o menor profundidad, su carácter y adquirió una validez distinta y diversa. Se sabe, en efecto, que existe un fenómeno lingüístico denominado diacronía, que impone su ley a todas las palabras, incluidos los nombres cuya definición tradicional, derivada del, Periermeneias, parecía haberlos sustraídos al tiempo. El Periermeneias es un texto de Aristóteles, ¿no? De inmediato no advertimos por qué la voz esperanza tenga hoy igual validez que en tiempos de Sócrates, cuando éste, a punto de beber la cicuta, mencionaba a sus discípulos llorosos la gran esperanza. La gran espera y no la gran esperanza, en realidad podríamos decir él decía elpis megale, ¿no? Traducción sería la gran espera y no la gran esperanza. Hay grandes palabras que, por ser tales, están más expuestas a variar de significado y a la melladura del tiempo. O sea, las grandes palabras están más expuestas a los cambios que propone la diacronía, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué pasa con la palabra esperanza según Nimio de Anquín. A la palabra esperanza se le ha ocurrido un suceso lingüístico que le ha dado otra naturaleza que la que tenía originariamente. Ha sido bautizada cristianamente y podríamos decir que con el bautismo cambió de naturaleza y se transformó en virtud teologal, junto con la fe y la caridad. De manera que a la melladura del tiempo, a que hemos hecho referencia al mentar la diacronía, suma un cambio sustancial que sin destruirla le da otro sentido, y la adscribe simultáneamente a la esfera teológica o religiosa. La palabra, en su forma material, subsiste, pero su significado no es el mismo en boca de un estoico y de un cristiano. El caso histórico se ha dado respecto al Theos Aganostos, cuando el apóstol Pablo intentó hablar del Dios desconocido a los estoicos y epicúreos del Areópago, utilizando las palabras del poeta Árato, que no era cristiano. Los auditores se levantaron indignados de sus asientos, le volvieron las espaldas y se despidieron de él, con el conocido Audemus te deoc iterum. Pablo citaba, en otro momento te oiremos, ¿no? Pablo citaba a Arato con un sentido fundamentalmente diverso e ininteligible para aquellos filósofos de la Kende. La palabra teos había cambiado de significado y sentido. Para aquellos hombres no era unívoca como lo era para los cristianos, sino equívoca como lo era para los paganos. Parece que el bautismo, acá es importante, ¿no? O sea, la característica que tiene Dios es la unidad, ¿no? La unicidad. Esta característica del Dios único, ¿sí? No uno solamente, sino único, es el único Dios. Me parece que es lo más difícil de asimilar para un pagano. Y justamente hoy vivimos en una era en la cual los paganos de hoy y sobre todo en Latinoamérica, son aquellos que creen en las energías y en la nueva era. O sea, el universo, las energías, y ahí entra de todo, de todo. Me parece muy importante que podamos entender que esa es la gran problemática que tenemos hoy en día
en América Latina sobre todo, ¿no? También en Europa, calculo. No lo sé cómo va la cosa con Estados Unidos, seguramente también. Porque el paganismo nunca ha sido eh, derrotado, podríamos decir, si es que estamos en una batalla espiritual. El paganismo siempre está allí. Y nosotros tenemos que seguir predicando en ese sentido, ¿no? Si, como cristianos, la unicidad de Dios. En este caso, bueno, acá Nimio de Anquín está explicando justamente que la palabra teos para aquellos estoicos y epicúreos que estaban en el Areópago cuando Pablo les estaba predicando del Dios desconocido, esa palabra tenía otro significado para ellos. Es por eso que no querían seguir escuchándolo. Parece que el bautismo de las antiguas virtudes ha sido definitivo, sigue diciendo Nimio de Anquín. Mientras el cristianismo subsista, y resulta muy difícil, para algunos imposible, rehallar la significación precristiana de los términos, solo mateliater semejantes, o sea, bueno, solamente son semejantes, ¿no? Es como que pareciera ser imposible ir realmente a lo que significaban antes del cristianismo algunos términos. Los cambios lingüísticos siguen a los cambios históricos, cuyo signo es la irrepetibilidad, de manera que no hay que forjarse muchas ilusiones de lograr estabilizar una significación que en su estructura más parece una función que una expresión estática. Bueno, esto en tanto los que saben matemática no saben que las funciones siempre están en algún movimiento, ¿no? Expresan, digamos, un movimiento. En el caso de la esperanza, la vigencia de su significación está condicionada por la duración del cristianismo, cuyos altibajos crean simultáneamente una inestabilidad significativa. En los tiempos de exaltación de la fe, porque hay una interconexión entre las virtudes teologales, la esperanza tuvo una vigencia vigorosa, pero su validez nunca fue unívoca, dice acá nuestro amigo Nimio de Anquín. Existen dos mundos del que hemos llamado en nuestra antropología de tres hombres históricos, el Homo Capax Dei, el de la profecía y el del Evangelio. El mundo de la profecía o del Antiguo Testamento es un mundo de poder divino manifestado por boca de los sujetos inspirados que transmiten las órdenes de Jehová, Dios creador poderoso y sin mediador, que comunica su voluntad infinita por intermedio de los profetas a la emuna de sus criaturas temblorosas y serviles. La esperanza de estas criaturas, que más parece espera y no esperanza, no se funda en el amor, sino en el temor, y por ello creen en una escatología terrible y vindicatoria. De aquí nace una esperanza inspirada en el temor, timor domini, y en el sentimiento de venganza y de alienación. ¿Acaso resultase más adecuado y propio llamar a este sentimiento espera, y no esperanza? Porque la esperanza implica el amor, implica también la unión y no la alienación, que a su vez significa irreductibilidad de extremos. Este tipo antropológico que alienta semejante esperanza o espera, ha creado una apocalíptica de consumación por el fuego y de condenación eterna de todos sus enemigos. Por ello, la esperanza mesiánica es espera de un vengador, de los cuatro jinetes que con su obra destructora saciarán la sed de venganza del pueblo de la promesa. Y si este tipo de esperanza subsiste, lo atestigua la historia universal y creo yo que desempeña un papel muy importante en su desarrollo. Se trata de una esperanza, vindicativa, sin encarnación y sin redención. Es una esperanza que fomenta la pugna del yo y del tú.
extraña al sentimiento de unidad porque excluye definitivamente el amor. Es también parcial, racial, limitada a los siervos del Señor, que han recuperado su tierra y sus beneficios, para invertir así el orden de las cosas e instituir una tiranía contra sus enemigos. Miren, esto que acaba de describir Niño de Anquín es básicamente lo que pensaban muchos fariseos. Lo que pensaban muchos fariseos en pos de ver un Dios vindicativo, ¿no? Un Dios que le gusta la venganza, un Dios que va a castigar a aquellos que han hecho sufrir al pueblo de Israel y que no es un Dios de amor precisamente. Es un Dios de los profetas, de profetas que profetizaban seguramente grandes calamidades. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser posible que en el pasado haya un Dios de temor? En el pasado, digamos en el Antiguo Testamento, ¿no? Un Dios de temor veterotestamentario y luego un cambio radical, ¿no? Un Dios de amor en el Nuevo Testamento. Y me parece que es un error verlo así, en este caso yo no lo veo así, porque justamente ya hay indicios de un Dios amoroso, pero estamos viendo que la humanidad no estaba preparada para dicho amor. Por eso es que en la consumación de los tiempos fue cuando Cristo llegó al mundo. No llegó antes por algo, porque la humanidad no estaba preparada. Y no solo los judíos, sino también los gentiles. Podemos ver muchas veces en algunos textos griegos que son muy famosos, prefiguraciones de Cristo, así como lo vemos, ¿no? A las prefiguraciones de Cristo en la propia Escritura. Vemos en otros escritos prefiguraciones de Cristo, en algunos héroes. Entonces nosotros necesitamos entender que muchas veces lo que nosotros estábamos entendiendo como un Dios vindicativo, en realidad no lo es. En realidad es un Dios, siempre fue un Dios de amor, pero que nos daba lo que nosotros podíamos entender y lo que nosotros necesitábamos en ese momento. Muchas veces cuando estamos creciendo en nuestra vida y tu padre no te explica por qué no podés hacer ciertas cosas, simplemente te lo prohíbe. Y no te hace falta saber mucho más porque justamente lo que hace es cuidarte. Probablemente si él te dejaría con toda la libertad del mundo en una época de tu vida, echarías a perder todo, ¿no? El resto de tu vida. Y probablemente así actúe Dios también, ¿no? Como un buen padre, como el mejor de los padres, que te protege y te cuida, prohibiéndote algunas cosas en algún momento, y luego, cuando es la hora adecuada, te enseña el amor que necesitamos saber y conocer nosotros para poder vivir en él, ¿no? Así que bueno, por ahí viene la cosa. Es interesante cómo ve Niño de Anquín está tomando esta postura, al parecer, ¿no? De ese Dios vindicativo del Antiguo Testamento. Dice, pero existe otro mundo del Homo Capax Dei, alimentado por otro tipo de esperanza, por la virtud de la esperanza inspirada en Dios amor. Tal fuente del amor es el Dios trinitario del cristianismo, el Dios de la encarnación y de la redención. Ser cristiano significa una renovación de la naturaleza propia, es adquirir una filiación divina que santifique el alma del creyente en la participación con el Padre amoroso. Esta es la esperanza, virtud, la esperanza de criatura participante cuyo símbolo es Cristo crucificado, Cristo que por amor a la criatura para redimirla se hizo pecado, el Cristo de la kenosis y de la resurrección. Todo este misterio inerrable está implicado en la esperanza cristiana, en la virtud de esperanza. En relación a nuestro problema hemos logrado hasta aquí 3 determinaciones. Primeramente, la gran espera socrática, cuya profundidad ignoramos,
pero que conceptualmente es inteligible solo como futuro desconocido, simplemente, ¿no? En segundo lugar, la que podríamos llamar la esperanza del Homo Capax Dei, no cristiano. Y en tercer lugar, la virtud de esperanza del Homo Capax Dei cristiano. Del punto de vista filosófico estricto, parece que la salida humana más auténtica fuese la socrática, o sea, la esperanza considerada como una simple espera, ligada naturalmente al concepto de futuro, o sea, de lo que puede llegar a ser en el tiempo por venir y que no es en el tiempo presente, con un ámbito limitado de precognoscibilidad o de previsión. La previsión a larga distancia en el tiempo está condicionada por la categoría del vidente, que puede tener un alcance misterioso e indeterminado, como en el caso de los oráculos. Por ejemplo, el oráculo de Amón, que consultó a Alejandro antes de comenzar la guerra contra los persas. Esto entra en el orden mítico, que excede la consideración humana conceptual inteligible, prescindiendo de esta posibilidad que ahora no rige. Puede afirmarse que esta es la esperanza cotidiana, radicada en una aptitud natural de prever, con todas las contingencias imaginables en cuanto al tiempo. No es dominable ni previsible, sino por cálculo, o en el caso del oráculo, por adivinación. Mientras no cambie el concepto de tiempo, que aún profesamos en el orden intuible, no inintuible, pese a su origen pitagórico porque está ligado al número, el tiempo es un número, dice Pitágoras. La determinación del tiempo será aritmética y será racional. La aritmética universalis de los pitagóricos excluía sistemáticamente el número irracional. Como se sabe, de manera que esta línea de pensamiento es posible una previsibilidad racional que no exceda la ciencia matemática. Bueno, fíjense ustedes muy bien que esto que dice que sistemáticamente la aritmética pitagórica excluía el número irracional porque no podía expresarlo, no podía entenderlo, se cuenta hasta que se expulsaba, ¿no? Se expulsaba aquel que pretendía seguir indagando sobre el número racional, se lo expulsaba de las comunidades propias pitagóricas, ¿viste? Que eran más como unas sectas en ese momento. Pero históricamente las cosas pasaron de otro modo que el previsto por la ciencia pitagórica. El descubrimiento del número irracional quebró el dominio de la aritmética universalis y con ello la presunción de predeterminación rigurosa. No es posible la aritmetización total del tiempo, porque el número irracional no es previsible ni predeterminable racionalmente. El futuro, pues, está lleno de incertidumbre, de irracionalidad, y así también será la esperanza que allí se origine. La esperanza humana, derivada del concepto aritmético pitagórico, aparece empapada de irracionalidad e incertidumbre. Para darle un sentido será necesaria una modificación hasta donde sea posible del concepto de tiempo, lo cual los griegos no cumplieron. Es interesante, ¿no? Vean lo que dicen. Para darle un sentido será necesaria una modificación hasta donde sea posible del concepto de tiempo. Ustedes saben que en algún punto yo estudié un poco el tiempo y claro, los griegos tenían, entendiendo que era un concepto complejo, lo que hicieron fue tener 3 dioses. Había 3 dioses para de alguna manera mostrar al tiempo, ¿no? Poder entender. Ahí está mi perrita Olivia ladrando, no sé si se la escucha. Dios tiene, hay 3 dioses respecto del tiempo. Un dios significaba el dios de la oportunidad, el Kairos. Estaba el dios Cronos, aquel dios que se comía a sus hijos, aquel dios que
es el cronológico, ¿no? El tiempo lineal, aquel que avanza y no retrocede nunca, el que todo lo come. Y luego está el dios Aion, ¿no? Que es un dios donde están todos los tiempos dentro de su propio tiempo. Es aquel eterno presente, ¿no? Es interesante cómo es que entendiendo el tiempo de esta manera, los griegos no pudieron darle el sentido necesario y esta incertidumbre, porque recuerden que en esa época griega estaba muy presente el eterno retorno de lo mismo, ¿no? Y por eso es que, por ejemplo, Aquiles, cuando va al oráculo, se le dice, querrás ir a la batalla, y si vas a la batalla vas a morir, pero vas a ser inmortal, vas a ser grande, vas a ser recordado por toda la historia, pero si no vas a vivir muy feliz, una vida tranquila, pero nadie te va a recordar en el futuro. Y bueno, y era o lo uno o lo otro, y eso iba a suceder. De alguna manera había una predestinación a lo que tenía que ser. Seguimos leyendo, dice, por los imperativos que trae la presencia del cristianismo, que es locura para los gentiles y escándalo para los judíos. Es la cruz es la locura, ¿no? El tiempo deja de ser considerado aritméticamente para hacerlo ahora escatológicamente, con lo que adquiere una dimensión distinta. Aritméticamente el tiempo fluye hacia el futuro de acuerdo con el movimiento del cual es número según un antes y un después. Bueno, Aristóteles básicamente, ¿no? Ese es el futuro cosmológico aritmético. Futurum es lo que será, lo que vendrá. Y corresponde al participio futuro de fuo, que a su vez corresponde al verbo griego fio. Sustantivo, physis. La physis genera, es el vientre divino de las cosas y tiene doble sentido, pues el proceso físico genera y destruye, para que sus hijos, destruye, pare sus hijos y los estrangula al mismo tiempo. Todo esto es propio del tiempo aritmético cosmológico tal como entendió el paganismo y como naturalmente se concibe. Parece que el hombre desde sí mismo no puede pensar de otro modo. La physis, ¿no? Aquello que brota y que permanece, pero al mismo tiempo donde mueren las cosas. Eso es la physis. De ahí viene el término naturaleza, ¿no? Natura, en latín, es el intento de traducción de physis. Y me parece que nunca se ha logrado poder transmitir todo lo que quiere decir physis por la traducción. No se puede recoger el griego, no se puede recoger la totalidad de significaciones por una sencilla razón. Un idioma más arcaico, como es el griego, es un idioma que todavía no tiene las suficientes palabras para hacer distinciones específicas, y muchas veces se utilizaba la misma palabra para dar a entender una realidad compleja. Esto tiene sus pros y sus contras, ¿no? De alguna manera nos perdíamos distinciones. Esto es un problema, o podríamos decir un gran desafío para los lingüistas, para los filólogos, y gracias a esto no tienen trabajo los filólogos, pero también es una consideración negativa en el sentido que de alguna manera nosotros hoy podemos precisar mejor los conceptos y ellos, al tener ciertos textos con tanta significación, bueno, eventualmente vamos a darle nosotros desde nuestro lugar sentidos que quizás no los tienen o no fueron tan precisos, y muchos le llaman a esto como, o lo ven a esto como algo virtuoso necesariamente, pero para mí es más que virtuoso, es arcaico. Pero bueno, es otro tipo de discusión. Vamos a ver, sigue diciendo Nimio Denkin, pero escatológicamente es posible otra visión de las cosas.
Pues futurum puede también ser traducido por adventus, o como acontece en la palabra inspirada, por parusía. Y esto tiene ya un carácter escatológico, religioso y suprarracional. Ven que usa la palabra suprarracional y no irracional, ¿sí? Y por ello es legítimo que un cristiano diga: el presente no tiene futuro, sino es adventus del futuro. Así es, si el futurum no está ligado a la venida de Cristo en gloria y majestad, no tendrá más que un significado cosmológico e histórico, pero no un significado escatológico vital. Aquí está la raíz de la esperanza virtud y el norte de nuestra peregrinación hacia la muerte y la resurrección. Todo el mundo cristiano está alimentado y sostenido por la virtud de la esperanza y nunca podrá vivir sin ella. Acá estamos dándole un toque cristiano total y estamos entendiendo cabalmente lo que es la virtud y la importancia de la virtud de la esperanza para un cristiano, ¿no? No puede vivir sin ella. Aquí se inserta el tema propuesto por Ernest Bolch en su obra magna Das Prinzip Hoffnung, cuyo título expresa bien la intención que lo guía. No puedo traducirlo, perdón. Se trata de presentar la esperanza como un principio racional y no como una virtud teologal. Para ello es necesario volver atrás y situarse en el punto de vista del hombre anterior a la encarnación, que veía las cosas futuras como simple espera, según lo hemos determinado ya. Consecuentes con lo que llevamos dicho, no correspondería hablar de Hoffnung, que es una virtud teologal con las implicaciones escatológicas que acabamos de mencionar, sino de Warten. Estamos hablando, esto es alemán, ¿no? Perdonen las pronunciaciones. Esperar, que expresa mejor la actitud y el comportamiento de quien se vuelve al futuro silencioso. Toda esta historia retrospectiva es cruel y dolorosa porque el principio esperanza se despliega en un panorama desacralizado y desacralizante. La esperanza o espera puramente histórica, o sea, el principio de esperanza, no alienta ninguna esperanza y priva al hombre de un horizonte de transfiguración en lo divino. Por ello, el hombre no va más allá del hombre y se vuelve a sí mismo autocreándose engañosamente. De aquí nacerá la ilusión sacrílega que ya Feuerbach expresaba al cabo de su itinerario antropológico. Homo homini Deus. El hombre, Dios del hombre. Recuerden siempre el primer pecado, el pecado original. Bloch acepta esta expresión en cuanto ofrece posibilidad a la procesalidad de hombre y mundo. El hombre busca al hombre en un futuro no logrado. Todas las imágenes de Dios y el futuro giran en torno a la incógnita humana y cosmológica. Este movimiento solamente se interrumpe cuando el hombre ha logrado conocer su diferencia ontológica y con ello su posición excéntrica respecto a sí mismo. En todo este proceso ha estado presente la esperanza, la cual cesa de existir cuando se ha consumado el proceso de la diferencia ontológica. Dios es reducido a imagen y Dios del hombre, pero no a la actualidad sensible del hombre, ni tampoco a su situación antagónica social y alienada, sino a lo humano un futuro y aún no hallado. El Dios personal es entendido como no les voy a leer esto porque no se puede. Aún más, dice, la mística celeste deviene mística del Hijo del Hombre y la gloria de Dios se vuelve gloria de la comunidad redimida. Como Feuerbach y Marx, basándose en razones históricas que analizan morosamente, Bloch invierte la escatología cristiana. Hemos visto, en efecto, que para la escatología cristiana, la esperanza está en la parusía, la venida gloriosa de Cristo, revelado así a los cristianos, como dice San Pablo. Nosotros todos, con el rostro desnudo, de velo mirando,
como en espejo, la gloria del Señor, nos transformamos en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Esto es 2 Corintios 3:18. Según Bloch, todo esto no es más que la expresión del futuro del hombre desconocido. Eso es absconditus, e igualmente del mundo desconocido, hasta que haya la diferencia ontológica y se realizan en el proceso de las cosas. La imagen paulina no es más que un ideal hipostasiado del hombre desconocido, que por cierto tiende naturalmente a realizarse. Desde que logra tal realización, la religión pierde su carácter esencial y se humaniza. No hay, pues, parusía en esta concepción antropológica, ni puede haberla, porque todo en ella es humano. No hay aquí futurum escatológico, sino simplemente futuro histórico. Hay espera, pero no esperanza, en el sentido de un acontecer determinado, poco más o menos por el hombre, que se ha realizado. Como consecuencia, la esperanza se desacraliza y pierde su carácter divinal, que la vincula a la parusía del Señor, a su carácter de expectación de lo divino consumado en la historia. Deja de ser una virtud teologal y se transforma en un principio, en lo que Bloch llama das Prinzip Hoffnung, que mueve finalísticamente el mundo de las cosas humanas. El principio esperanza parece la expresión de un acontecer indiferente a lo que es divino en el hombre, un acontecer sin más información que la necesidad de la generación y corrupción que se mueven de acuerdo a leyes fatales y crueles. Paren a sus hijos y los estrangulan después de haber nacido. Como ya dijimos, este retorno a la necesidad es inevitable en una concepción desacralizada de la esperanza, o sea, en su regreso a lo que fue primitivamente como espera, sin información escatológica que le dé carácter de virtud teologal. Si es posible este regreso al mundo precristiano, solamente la historia de los siglos futuros sabrá decirlo. Recordemos nuevamente que la esperanza había sido bautizada en la religión cristiana y que su bautismo la había modificado esencialmente, dándole otra naturaleza como virtud teologal. Esto ha ocurrido con las 3 virtudes teologales, a saber, con la fe, la esperanza y la caridad. La fe dejó de ser emuna al adquirir caracteres de inteligibilidad. La caridad reemplazó al eros y se hizo ágape. La esperanza reemplazó a la futurología y se hizo adviento y parusía. Son las entrañas de la sociedad cristiana, que sin ellas no puede vivir. Vivimos, en efecto, en la esperanza del que ha de venir en gloria y majestad a nuestros corazones, expectantes de la transfiguración escatológica. Muy lindo lo que escribe Nimio de Anquín. ¿Qué comentarios podemos hacer de esto? Ustedes saben lo que es el humanismo. Saben que siempre las palabras dicen mucho. Y todos los ismos dicen mucho, ¿no? Entonces, aquello que acompaña o que precede al ismo de la palabra es justamente lo central, lo que va en el centro de un paradigma. Entonces, si yo digo capitalismo, lo que va en el centro del paradigma es el capital. Importa el capital, más que otra cosa. Si yo digo humanismo, importa el humano, más que otra cosa. Entonces, acá lo que nos está diciendo Nimio de Anquín, básicamente, es que ese humanismo es lo que hace que la esperanza deje de ser esperanza en tanto tal y pase a ser una espera de un futuro incierto. Solamente eso. Y que ese futuro puede ser tan incierto y tan variable como nosotros decidamos que sea, porque el poder está justamente en el hombre. Pero no, nosotros somos humanistas y somos cristianos, vamos a suponer, ¿no? Usted que está viendo, vamos a suponer que yo le propongo ser humanista, pero también ser cristiano. Es decir, ¿cómo yo puedo ser humanista cristiano? Bueno, vamos a poner el centro en el hombre, pero no en cualquier hombre.
Vamos a poner el centro en el verdadero hombre, que es Cristo. Entonces, nosotros si somos humanistas cristianos, es justamente la perfección de lo humano, porque lo divino se encarna como humano y es perfecto. Entonces esa escatología que nosotros estamos agregando en el humanismo cristiano necesariamente trae una esperanza de saber que Cristo ha muerto por nosotros y volverá. Y es interesante porque justamente nosotros por la fe lo sabemos, por la esperanza lo esperamos y nos alegramos, y por la caridad hacemos los méritos suficientes para que eso sea una realidad cada vez más pronto. Sí, como dice Pedro, ¿no? Cada vez que uno hace algo bien para Dios, para gloria de Dios y por mérito de Dios, es que aceleramos su venida, ¿no? Ayudamos a eso. Así que bueno, es interesante cómo Nimio de Anquín trae esta temática, la seculariza en el análisis, hace este análisis que, bueno, es interesante y que tiene seguramente muchas cosas que a mí se me están escapando, ¿no? Por interpretar. Así que, bueno, así es Nimio de Anquín, un gran escritor, un gran filósofo. Vamos a leer algún otro texto de él que está aquí y me gustaría, bueno, que podamos seguir leyéndolo porque nos hace bien a todos y bueno, vamos a tratar todos juntos de compartir este video si es que ustedes quieren, si les gusta, sobre todo a la gente que en particular le pueda llegar a interesar este tipo de lecturas, este tipo de análisis. Así que bueno, Dios los bendiga, los tenga a todos resguardados en su amor y la Virgen los cubra con su manto. Nos vemos.